que vimos en las primeras clases. Nosotros vamos a calcular el costo que nos genera una determinada labor y en función de ese valor y la tarifa de mercado y del contratista, compararlo y determinar en base a eso si nos conviene realizar la labor nosotros mismos o contratar esa labor y hacerlo por una persona externa. En primer lugar vamos a calcular los gastos de esta labor, que se compone de estos tres elementos, que son la mano de obra, gastos de conservación y reparaciones, PCR y el combustible. La mano de obra va a ser un costo fijo variable dependiendo la forma en que se pague en este lugar la mano de obra. El otro gasto que aparece es el gasto de conservación y reparación, que se calcula multiplicando el valor de la herramienta, el valor a nuevo en pesos, por un coeficiente de gasto de conservación y reparaciones que surge de tabla, está tabulado para cada máquina. Ese coeficiente lo podemos ver en la siguiente tabla, que tiene un valor para cada máquina. Por ejemplo, para un tractor vale 0,00007, esto es lo que vale para una pulverizadora, para una sembradora tiene este valor, es decir, que cada herramienta tiene un coeficiente que lo vamos a sacar de esta tabla, se lo vamos a multiplicar al valor a nuevo y nos va a permitir calcular este otro gasto. Y el otro gasto que vamos a calcular es el del combustible en pesos por hora, multiplicando este número 0,16 litros por caballo vapor por hora por la potencia del equipo en caballo de vapor por el valor del combustible en pesos del litro, lo que salga el litro, digamos, en ese lugar. El otro componente que vamos a calcular una vez que tenemos los gastos son las amortizaciones con esta fórmula. Vimos las clases anteriores, valor a nuevo menos valor residual pasivo sobre la vida útil. La vida útil del bien, como vimos, es un valor que también surge de tabla. Cada herramienta tiene su vida útil, ¿sí? Por ejemplo, un tractor tiene una vida útil de 15 años, en términos de horas son 12.000 horas, un arado de reja 15.000 años y 5.000 horas, y las distintas máquinas que aparecen acá que tienen su vida útil en años y en horas. Con esa información entonces vamos a poder calcular la amortización. Dependiendo del uso que se le haga a esa herramienta, va a ser un costo variable, un costo fijo, ¿sí? Otro concepto que vamos a ver en un rato es el cálculo del punto de igualación en horas por año, haciendo la división entre la vida útil en horas por la vida útil en años de esa herramienta o de esa maquinaria que surgen de tablas como vimos recién en la tabla anterior. Finalmente lo que vamos a calcular son los intereses de esa herramienta haciendo la suma del valor a nuevo más el valor residual pasivo dividido 2 por la tasa de interés. Con esos tres componentes podemos calcular los costos de esta maquinaria y la metodología es la siguiente. Según se trate de una máquina autopropulsada, por ejemplo una cosechadora o una máquina de arrastre que podría ser una sembradora. Si es una cosechadora el cálculo es más sencillo. Calculamos los gastos de la cosechadora, las amortizaciones y los intereses y los sumamos y nos va a dar el costo de la labor cosecha. Ahora, si es una máquina de arrastre como una sembradora, tenemos que calcular el costo operativo del tractor y el de la sembradora, los sumamos y eso nos va a dar el costo de operación o el costo de la maquinaria de la siembra en este caso. Vamos a ver un cálculo, en este caso en un ejemplo para el cálculo de un arado de rejas, cómo se calculó el costo operativo. En este caso, como es una máquina de arrastre, vamos a tener que calcular el costo operativo del tractor y el del arado. Vamos a empezar con sumarlos y nos va a dar el costo total. Vamos a empezar con el del tractor. Nuevamente, calculamos los gastos, que eran esos tres componentes de que hablábamos. Gastos, que son mano de obra, gastos de conservación y reparaciones y de combustible. La mano de obra es un valor que surge del mercado, que es
lo que está cobrando, digamos, los pesos por hora que se cobra para esta labor, digamos. En este caso el tractorista. Este es el valor que estaba cobrando en esa época, es un valor que está desactualizado, pero bueno, la metodología que vamos a usar sigue siendo válida. Lo que habría que hacer es actualizar los valores. Lo otro que se calculó es el gasto de conservación y reparación, multiplicando el valor a nuevo, en este caso del tractor, por el coeficiente ese que sale de tabla, que es este, que habíamos visto en la tabla esta que estaba acá. En el caso del tractor, rodado neumático vale 0,00007. Eso lo multiplicamos por el valor a nuevo y nos está dando este gasto de conservación y reparación. Finalmente calculamos el costo del combustible, haciendo 0,16 litros por caballo vapor por hora, por la potencia de este tractor que es de 100 caballos de vapor, por lo que valía el combustible en esa época, el peso, tantos pesos por litro. Eso nos va a dar el gasto de un combustible. La suma de estos tres componentes nos va a dar el gasto que ocasiona el tractor en pesos por hora. Ahora vamos a calcular el otro componente que es la amortización. Lo que tenemos que determinar es si la amortización incide en forma fija o variable, dependiendo de este cálculo que les comentaba, que es el punto de igualación, que se calcula haciendo la vida útil de la herramienta en horas sobre la vida útil en años, que surge de la tabla. En este caso, el tractor tenía una vida útil en horas de 12.000 y en años de 15. Esa división nos da 800 horas por año. Si el tractor trabaja menos de esto, la amortización la vamos a considerar como un costo fijo y la vamos a calcular de esta manera, haciendo el valor a nuevo 100.000 menos el valor residual pasivo 20.000 sobre la vida útil en años 15 y nos va a dar este valor en años. Ahora, si se trabaja más de eso, es un costo variable. Y en el cálculo de la amortización, en vez de usar los años, vamos a usar las horas y nos va a dar este valor en pesos hora. Finalmente, lo que vamos a calcular es el interés del tractor de la siguiente manera: el valor a nuevo más el valor residual pasivo sobre 2 por la tasa de interés. Y nos va a dar este valor, que siempre el interés es un costo fijo, independientemente de cuánto se use. Con todos esos datos, nosotros entonces ya podemos calcular el costo operativo de esta labor, que es la que hace el tractor, digamos. Si se trabaja 600 horas por año, tenemos que el gasto es 32,96, afectándolo por esas 600 horas, nos va a dar este gasto por año. La amortización en este caso va a ser fija, porque por el punto de igualación está trabajando menos del valor del punto de igualación y los intereses son estos. Se suman y nos va a dar este costo del tractor en el año. Si ese costo anual nosotros lo afectamos por las horas, es decir, lo dividimos por las 600 horas que trabaja este tractor, nos va a estar dando el costo operativo medio del tractor. Ahora, si el tractor trabaja este tiempo, los gastos son estos, la amortización es variable y estos son los intereses, y este sería el costo del tractor. Una vez calculado el costo operativo del tractor, podemos calcular ahora el costo de la máquina que arrastra el tractor, que sería el arado. Empezamos nuevamente con los gastos, en este caso mano de obra no hay porque el arado no es manejado por nadie, sino que es arrastrado por el tractor, pero sí hay un gasto de conservación y reparación que se calcula con el valor del arado, 20.000, por el coeficiente específico para el arado que vale esto, que es distinto que el del tractor,
Y combustible obviamente no necesita el arado. Entonces directamente nos va a dar que el gasto del arado es solamente este, de conservación y reparación, que es este valor. Calculamos el punto de igualación para el arado, en este caso usando su vida útil en horas y en años, nos da este valor. Nuevamente, si el arado trabaja menos de este tiempo, la amortización es un costo fijo, calculándolo de esta forma. Si trabaja más, es variable, se calcula con las horas y nos da estos valores. Se hace el cálculo de los intereses ahora. En este caso no hay un valor residual pasivo. El interés nos da esto. Y nuevamente hacemos como habíamos hecho con el tractor, pero ahora para el arado, y calculamos el total. Una vez que tenemos esos valores, sumamos el del tractor al del arado y nos va a dar el total del costo operativo de esta maquinaria, es decir, de la labor de arada, que en este caso nos dio 58,96, que es la suma de estos dos. 45,63, que había salido de acá, y lo otro que se le suma, el 13,33, que es esto de acá. ¿Por qué? Porque el tractor se está usando más que el arado, porque el tractor se usa para otras labores también. Si ese costo se lo afecta por el tiempo operativo del arado,